No sé cuál. El gris. Esto es para pasar, ¿no? No, el otro. Vale. Este. Bueno, me sumo a la felicitación a la organización por el Congreso y agradecerles la invitación, y a la audiencia que a estas horas aguantar como jabatos, pues también tiene su mérito. Las novedades en intervencionismo estructural, pues bueno, esta primera diapositiva muestra el volumen de intervencionismo estructural no valvular en España en los 2 últimos años. Y bueno, como veis, el máximo estandarte es el... ¿No me pasa esto? ¿Será este? Sí. Bien. Máximo estandarte del intervencionismo estructural no valvular es la orejuela, seguido de los defectos... No, el otro, Javier, el otro. Es que no me va, ¿eh? Ahora. Seguido de los defectos septales, que es el cierre de FOB su máximo representante, con cerca de 1000 procedimientos. Luego, pues ya más alejado, un poquito por encima de los 100 procedimientos, la hipertrofia, la oración septal en la hipertrofia, el tromboembolismo pulmonar. Y luego hay una serie de procedimientos que tienen menos de 100 intervenciones al año, pero que tienen un volumen creciente con respecto al previo, como es la coartación, la denervación renal, el cierre de ductus, el reductor y los vascular plaques en todas sus variedades, ¿no? Cierre de orejuela, la verdad que tiene un crecimiento exponencial, quitando el año del COVID, se ha incrementado en más de un 150% los procedimientos con respecto al 2018. Esto conlleva también un incremento en las publicaciones, pues en el último año 412 solo del cierre de orejuela. Y bueno, aunque este año no ha habido estudios aleatorizados relevantes, estamos a la espera de muchos de ellos que están en fase de publicación, pues sí hay un documento de consenso, las nuevas guías americanas de fibrilación auricular y 2 artículos de Circulation sobre el manejo antitrombótico y los leak predispositivos que tienen relevancia en los eventos clínicos, ¿no? Este documento de consenso es para médicos no implantadores, relevante porque puede ser un flujo de submitters al laboratorio. Establecen pues, las situaciones clínicas en las que el clínico debe pensar cuando el paciente no puede anticoagularse o la anticoagulación sea ineficaz por efectos secundarios, falta de adherencia o incluso discontinuidad del tratamiento por hemorragias, y establece distintos grados de consenso, ¿no? Muy alto consenso cuando haya sangrados relevantes y continuados, ictus a pesar de anticoagulación oral, alto consenso si hay existencia de trombos en la orejuela o hay un aislamiento en el tratamiento de la fibrilación auricular de la orejuela que la hace muy trombogénica, y consenso más débil pues todas esas situaciones que sean secundarias, efectos secundarios del anticoagulante, falta de adherencia, o en el contexto de procedimientos concomitantes como la ablación de fea sin aislamiento de la orejuela o el cierre de una CIA, ¿no? Se han publicado las nuevas guías americanas de fibrilación auricular y hay una novedad importante que es el upgrade de clase 2B en el cierre de orejuela, que es la que tenemos vigente en nuestras guías europeas, a 2A, y además consideran que este es uno de los 10 puntos más importantes y relevantes que encabezan las guías, ¿no? Una buena noticia. Con respecto al tratamiento antitrombótico, pues bueno, es un tema que sigue generando controversia, no hay estandarización de los tratamientos, a pesar de las mejoras en los dispositivos siguen publicándose pues, eventos hemorrágicos y isquémicos, y este balance, este equilibrio siempre es complejo, ¿no? Pero a mí me llama la atención que en este estudio comparan con un propensity los pacientes anticoagulados en rojo y los antiagregados en azul, y bueno, los pacientes anticoagulados tienen menos eventos isquémicos sin alcanzar significación cercana, no hay diferencia en eventos hemorrágicos y tienen menor tasa de trombosis de dispositivo. Luego parece que el anticoagulante a grandes rasgos es igual de seguro que los antiagregantes y más eficaz. En vistas a esto, los autores proponen un abordaje, un algoritmo de tratamiento basado en el riesgo hemorrágico de los pacientes, de modo que si tienen un alto riesgo, tratarlos con NACO sin asociar antiagregante. En caso de que el riesgo sea elevado, pues sustituirlo por doble antiagregación o una dosis baja de anticoagulante.
y si el riesgo es prohibitivo, pues no tratar o hacerlo con un solo antiagregante. Y en caso de descartar trombosis del dispositivo a los 45 días, cambiarlo por un solo antiagregante, o en pacientes que tienen factores de riesgo asociados a trombosis, el valorar el tratamiento continuado con dosis baja de anticoagulante. Pero esto no está basado en estudios aleatorizados y estamos esperando como agua de mayo estas publicaciones que van a arrojar luz, ¿no? Tenemos el aspirin, que va a hablarnos sobre si es preciso continuar con la aspirina de forma prolongada a partir de los 6 meses, el ANDES, que randomiza a dos brazos doble antiagregación versus NACO, el endpoint es la tasa de trombosis del dispositivo, el APPENDAGE, que dos tipos de tratamiento antiagregante con doble y single, y el endpoint es la aparición de eventos isquémicos en resonancia, y el FATE, que tiene 3 brazos de tratamiento, doble antiagregación o dosis, mitad de dosis de anticoagulante si es resistente a clopidogrel, y un tercer brazo con mitad de dosis de anticoagulante, con eventos químicos clínicos como endpoint primario. Y este estudio sobre el LIC predispositivo es interesante: 519 pacientes con un seguimiento de más de 2 años, a los que se le hace a todos un TAC a los 3 meses, que es más sensible a la detección de LIC paravalvulares. Ven que el 52% tiene un cierre completo, sin embargo hay un 38% de pacientes con LIC visible y un 10% que tienen lo que llaman el fabric leak, es decir, hay un sellado de la orejuela, pero pasa contraste y sangre a través de la tela del dispositivo. Y bueno, cuando se comparan los pacientes con un cierre completo versus los que tienen algún tipo de leak, la incidencia de eventos isquémicos es mucho mayor, ¿no? Y esta incidencia de eventos isquémicos es proporcional al tamaño del leak, de forma que los leak de más de 5 milímetros tenían hasta 22% de eventos isquémicos, mientras que los que eran menor de 3 milímetros se asemejaban a los que se veían con un cierre completo de la orejuela. Es importante por ello el ser exigentes en el implante y tratar de dejar nada de leak. Se han desarrollado software que permiten planificar el procedimiento con información muy útil, como la punción ideal para alinear la orejuela, el grado de compresión del dispositivo. Se puede hacer un implante virtual con el TruePlan, el posicionamiento que va a tener y imágenes simuladas de angio y de eco, tanto transesofágico como fluoroscópico. Y también hay un software que es el FEOS, que también permite punciones simuladas y implantes virtuales sobre la compresión que cada tipo de dispositivo va a tener, y que bueno, son información que, como digo, puede favorecer el éxito del procedimiento. En el PCR pues se ha presentado el AngioTAC intraprocedimiento, que es muy sensible a la valoración de los leaks. Necesitas una sala híbrida y bueno, insuperable en cuanto a información, claro. Ponen ejemplos de falta de aposición del dispositivo no visualizado con el transesofágico, cambian la orientación y pasas de un leak asegurado a un leak cerrado con seguimiento, ¿no? Las dosis son bajas, 3,5 milisievert por scan, y por cada 6 minutos de procesamiento y 40 centímetros cúbicos de contraste por TAC que hagamos. Cambiamos de patología y vamos al FOB. Tenemos esta revisión de la evidencia actual en la revista Stroke, en la que analizan los 6 ensayos que han dado la indicación que tiene actual en el ictus critogénico, y bueno, la clave es en la selección de los pacientes, que recomiendan hacerlo en función de la clasificación de Pascal, que utiliza la escala ROP y tiene en consideración la morfología del septo, de forma que si es un septo complejo con aneurisma o paso masivo de burbujas, se considera complejo. Con alguna de las dos condiciones, ROP alto o septo complejo, tiene indicación de cierre, porque el riesgo relativo que vamos a reducir el siguiente evento va a ser del 90 o del 60%, en función de que tenga las dos combinaciones. Y también hace una reflexión sobre los gaps de conocimiento. ¿Qué pasa con los pacientes mayores de 60 años? La fibrilación auricular asociada al implante, al cierre del foramen que está descrita, qué relevancia tiene, y si son generalizables los estudios randomizables a la población general. Con respecto a estos gaps, hay algún
alguna publicación este año. En este comparan en pacientes mayores de 60 años el cierre de FOB que se les ofrecía a todos los pacientes con ictus criptogénico y esta edad. Y era el paciente el que aceptaba o no. Y se analizaron el seguimiento a 5 años. A 5 años la tasa de eventos isquémicos se multiplicaba por 3, ¿no? Entonces es evidente que la edad per se no debe ser un dato que nos elimine, digamos, la posibilidad de un cierre de FOB en un ictus criptogénico. Con respecto a la fibrilación auricular, se ha publicado este año también una amplia revisión. Tiene una incidencia en torno al 5%, la mayoría de las fibrilaciones auriculares son en las 2 primeras semanas, se iguala con la población general a partir de los 90 días. La fisiopatología, pues hay efectos de irritación local por el dispositivo, inflamación, estrés oxidativo, pero es una fibrilación auricular con un carácter benigno. Pocas veces es transitoria, no suelen recurrir y no se recomienda utilizar la escala CHAS-VAS como guía para decidir anticoagular. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, pues se han publicado las guías americanas del 2024, indicación tipo 1 para la ablación septal, pero condicionada a que la cirugía esté contraindicada, ¿no? Parece que la cirugía tiene así un poquito más de indicación y debe realizarse en centros con experiencia que se consideran que tengan más de 10 pacientes al año. No obstante, en Circulation se ha publicado un análisis de la mortalidad en pacientes del estado de Nueva York con hipertrófica tratados entre 2005 y 2016. En todas las comparaciones estadísticas hay un incremento significativo de la mortalidad en la cirugía, tanto a 180 como a 365 días. Por eso parece pues, más racional un abordaje orientando la ablación septal, casos en los que la hipertrofia tenga un predominio basal y haya una buena septal, parece lógico, y en casos que la hipertrofia sea más genérica, que se acompañe de afectación del aparato subvalvular o otras patologías de índole quirúrgico, pues optar por la cirugía. Luego está siempre la zona gris, que son pacientes con indicación quirúrgica y que tienen un muy alto riesgo, o que el paciente rechace la cirugía, ¿no? Que suele ser muy habitual, en los que consideran que si le puedes dar una alternativa a las patologías concomitantes, pues se puede orientar también a ablación septal. Y este es un caso que os presento reciente de nuestro servicio, que cumple estos criterios. Un paciente quirúrgico que lo rechaza, 52 años, tratamiento médico máximo, mucha clínica, el bevacantén se le pauta, pero tiene unas mialgias invalidantes, y se realiza un estudio hemodinámico basal con 79 milímetros de mercurio de gradiente, pero tiene también un componente valvular, aunque el grueso es subvalvular. Tenía una septal adecuada que se seleccionó para ablacionar con 3 centímetros cúbicos de alcohol puro, y veis cómo el gradiente dinámico, la obstrucción subvalvular desaparece, quedando únicamente el gradiente mínimo valvular y con franca mejoría del paciente. En la coartación de aorta hemos publicado pues, nuestra serie histórica de pacientes tratados con stent, con un seguimiento medio de 17 años, éxito tardío en el 51% de los pacientes. Y en el resto pues, se han documentado, a todos los pacientes se les hacía angiotac y se hacía una valoración del stent por escopia, y vimos un 13% de aneurismas en el seguimiento, fracturas en 58 pacientes, la mayoría fracturas graves que se definen como una separación de más de 2 milímetros en más de 2 strats, pero no tuvieron implicaciones en la integración en la integridad de la aorta, no tuvo implicaciones tampoco en el desarrollo, fue un factor predictor de aneurisma, y sí fue un predictor de reintervención, porque las fracturas se producen sobre todo en pacientes jóvenes menores de 12 años que en el crecimiento la fatiga acaba fracturando el stent y acaba necesitando adaptar el stent de puesto de pequeño a la aorta de la edad adulta. Reintervención en casi todos con stent cubierto. Pongo un ejemplo de un aneurisma que queda sellado con el stent cubierto, solo 2 casos de cirugía. Uno de ellos es el que os muestro, con un éxito primario, pero al seguimiento desarrolló un aneurisma, hay una migración del stent y fue intervenido, y ahí tenéis el TAC tras la intervención. La denervación renal también hay novedades, las guías pues, van dando bandazos, y de clase 3, en consonancia con unos estudios un poco confusos, pasamos con las nuevas evidencias a tener una clase 2. Ya no diferencia entre 2A, 2B, se considera que es una opción en pacientes con un filtrado mayor de 40 y hipertensión arterial no controlada, con combinación de fármacos, o que los fármacos generen efectos secundarios que afecten a la calidad de vida. Y con respecto a los leaks,
Bueno, los leaks no hay mucha literatura al respecto porque hay mucho caso particular. La realidad es que ya no son solo leaks valvulares quirúrgicos, sino son de nuestros procedimientos, de TAVIs, de orejuela, de incluso MitraClip. Y bueno, tenemos una variedad que es importante conocer para poder usar cada uno en su mejor condición, ¿no? Y aquí os presento un caso de un plug en una insuficiencia mitral tratado con 2 clips. Es un caso que hizo Pedro en el Negrín y me lo ha pasado, ¿no? Se pone un primer clip en posición medial, queda insuficiencia mitral lateral, se pone un segundo clip, pero se genera una insuficiencia mitral severa entre los 2 clips, ¿no? Que no hay posibilidad de meter un tercero entre los 2 y bueno, después de mucho pensarlo, pues le puso un AVP3 de 12/5 y como veis sella totalmente la insuficiencia mitral, se queda prácticamente en cero, se adapta muy bien entre los 2 clips y tiene un resultado francamente favorable, ¿no? Y luego también se ha incorporado al partido pues un nuevo jugador que es el CONAR, el Multifunctional CONAR, que está diseñado para el cierre de CIV, tiene la particularidad de que se puede atornillar por los 2 discos y esto permite un abordaje anterógrado y retrógrado del CIV, pero se han publicado múltiples artículos este año del uso del CONAR en otros escenarios, ¿no? Es un dispositivo muy versátil, tiene gran capacidad de acomodarse. Nosotros lo usamos recientemente en un paciente con un leak paravalvular de una prótesis biológica mitral. Utilizamos el tamaño más grande y bueno, una insuficiencia mitral severa que queda sellada y como digo, se conforma muy bien a defectos que son de carácter irregular como suele ocurrir con los leaks. Y ya para finalizar, pues unas pinceladas sobre el reductor del seno coronario. Se ha publicado en el Lancet el Orbita Cosmic con unos resultados un poco decepcionantes. Se aleatorizó en un número reducido de pacientes el poner el reductor versus el placebo. En todos los casos se hizo una resonancia de estrés basal y a los 6 meses y un cuestionario de angina, ¿no? Y no se objetivó una mejora de perfusión en las zonas isquémicas, que era un poco el endpoint primario. Lo que sí mostró es lo que ya se había publicado de una franca mejoría y una reducción en los episodios en frecuencia y en intensidad de angina, ¿no? Y esto es todo. No podía terminar dando una charla sobre intervencionismo estructural y estando aquí en Las Palmas, hacer un pequeño homenaje a unos pioneros del intervencionismo en general, estructural en particular. Este binomio que junto con otros valientes de su generación pues se pelearon con los cirujanos para abordar patologías que eran quirúrgicas y hicieron bueno, pues, múltiples aportaciones originales que muchas de ellas siguen vigentes y desde aquí mi pequeño homenaje y admiración no solo para ellos sino para todos los cardiólogos de esta generación. Y muchas gracias por vuestra atención.